Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 30 de mayo y vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 22, versículos 29 al 40 con el título No podemos engañar a Dios. La paga del pecado es muerte. En el pasaje de hoy vemos cómo Acab hace todo lo posible para evadir la muerte. Él hasta se disfraza como un soldado común. No se viste como un rey, sino que se disfraza para tratar de escaparse de la muerte. Vemos las consecuencias fatales y destructivas del pecado. Dios ya le había puesto a Ben-Hadad en las manos de Acab para que él lo aniquilara, pero él desobedeció. Y el pecado que Acab no mató, volvió a matarlo a él. ¿Me acuerda de la palabra en Romanos 8:13 que dice que por el Espíritu debemos matar, hacer morir el pecado en nosotros, en nuestra carne? O como dijo John Owen, mate el pecado o el pecado te matará a ti. Y veremos que tristemente Acab, después de muchas advertencias de Dios a través de sus siervos, sus profetas, Acab no le hizo caso a Dios y eso lo llevó a su destrucción física y a su perdición espiritual. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 22. Dice la palabra de Dios así. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: No peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura, dice aquí, a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Hermanos, aquí me pregunto si el plan de Acab siempre fue usar a Josafat como el blanco de los ataques de los sirios. Acuérdense que fue Acab que le dijo a Josafat: Vamos a recuperar el territorio de Ramot de Galaad, luchemos contra los sirios. Y Josafat dijo que sí. Ahora acuérdense, hermanos, que Micaías también le advirtió a Josafat que no se fuera con Acab. Pero Josafat le siguió a Acab. Y como les dije, ¿verdad, hermanos? Aquí ya no se nombra a Acab. Se dice el rey de Israel, el rey de Israel. A Josafat sí se nombra porque Josafat significa Dios juzga. Dios está juzgando correctamente a Acab por su maldad. La paga del pecado es muerte. Y aunque Acab intente huir de la muerte, huir de las consecuencias de sus pecados, no lo podrá hacer. Podrá disfrazarse como un soldado,
podrá poner a Josafat como el blanco de los ataques de los sirios. Pero las consecuencias de los pecados de Acab no los va a pagar Josafat. Los va a pagar Acab mismo, justo como Micaías había profetizado. Vemos aquí, hermanos, que Josafat sale junto con Acab y los sirios reciben el orden de Ben-Hadad. Acuérdense, Ben-Hadad fue el hombre que Dios le dijo a Acab que matara, pero Acab no lo hizo. Y fue Ben-Hadad y fueron los sirios que luego llegaron a matar a Acab. Cuando hacemos un pacto con el pecado y la maldad, hermanos, el pecado nos destruirá. El enemigo nos dice, sí, no te va a hacer daño. Está bien, nadie lo va a saber. Y luego el enemigo nos da la espalda, nos traiciona y nos mata. Dice que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó, y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Las cosas no funcionaron como Acab los había planeado. Y vean aquí en el versículo 34, hermanos, Dios es soberano. Dice, y un hombre disparó su arco a la aventura. Sabemos que no fue a la aventura, sino fue bajo la soberanía perfecta de Dios. Un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Acá pensó que disfrazándose de soldado y poniéndose una armadura completa, que él iba a ser invencible. Pero había una parte entre las junturas de la armadura que estaba un poco así abierto, y justo ahí, en el huequito, en el hoyo, donde estaba separada la armadura, le penetró la flecha y lo mató. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Hermanos, Dios no miente, Dios nos dice la verdad, y Dios en su amor nos advierte. Cuando estamos en pecado, Él usa a las personas, usa su palabra, usa a los profetas, usa a las personas para advertirnos y decirnos, no, despiértate, reacciona. Dios nos sacude, nos grita, nos llama la atención. Pero cuando endurecemos nuestros corazones, como lo hizo Acab, toma muy a la ligera la palabra de Dios, no le hace caso a las advertencias amorosas de Dios, el pecado nos lleva a la muerte. Y miren cómo termina la vida de Acab, hermanos. Qué triste, qué trágico, qué humillante. Dice, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. ¿Se acuerdan de las palabras que le dijo Micaías? Que Acab moriría y que los perros lamerían su sangre. Dice, mire cómo termina la vida de un rey. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Era el lugar donde venían las prostitutas a lavarse. Y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Dice en el versículo 39, aquí vean el contraste, el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, todo lo grande que él hizo para engrandecerse a sí mismo, ¿dónde quedó? ¿De qué sirve todo lo bueno y lo grande que tú haces, todos tus logros? Si en la muerte terminas con las prostitutas y con los perros. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Nos lleva a la perdición, a la deshonra, a la humillación. ¿Queremos terminar nuestras vidas de una forma honrada? Quizá digan de nosotros que no pudimos construir casas de marfil y grandes ciudades. Pero qué bendición sería, hermanos, que las personas se acordaran de nosotros como un hombre que confió en Dios,
que amó a Jesucristo, que sirvió a su familia con el amor sacrificial de Jesús, que fue humilde, manso, amoroso, respetuoso, honrado, íntegro. Vamos a orar para empezar el día de hoy. Dios, guárdanos del pecado. Abra, oh Señor, nuestros ojos para no quedarnos ciegos espiritualmente y para poder ver cada uno de los ataques del enemigo que viene sutilmente para destruirnos. Dice la palabra de Dios que el enemigo viene a hurtar, a matar y destruir. A nada bueno. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento espiritual para ver cuándo esa fruta tan dulce y hermosa que nos presenta Satanás tiene un anzuelo para engancharnos, para destruirnos y para matarnos. Y que también entendamos, hermanos, que aunque nos disfracemos como el rey Acab, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. No nos preocupemos por lo que dirán las personas de nosotros o lo que piensan de nosotros. ¿Estamos bien ante Dios? Luchemos contra el pecado. Matemos el pecado antes de que el pecado nos mate a nosotros. Que Cristo nos ayude y que nos fortalezca. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.